Dios les bendiga, amigos y amigas de YouTube y las diferentes redes sociales. Su pastor y amigo Juan Carlos Paz Hurtado. En esta, la píldora del día. La historia. ¿Cuántas cosas buenas, regulares o malas tenemos allá en la historia? La Biblia no es ajena a ello, amigo que me ve en esta ocasión. En la siguiente píldora voy a regalarte 11 personajes que tuvieron cosas interesantes dentro de ella, es decir, marcaron la historia. Soy un convencido que si tú o yo no dejamos un legado cuando vamos a morir, perdimos el tiempo sobre la faz de la tierra. ¿Sabes quién es el único personaje que partió la historia en dos y se tiene que hablar de él antes y después? Jesucristo. Pero vino a la tierra a hacer obras, a hacer cosas importantes. No pases desapercibido en el mundo. Si eres docente como lo soy yo, deja huella en tus estudiantes. Si eres pastor como lo soy yo, deja huella en tus feligreses. Que tu iglesia diga más adelante, pueda decir, este hombre hizo historia conmigo. Voy a empezar hablándote en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 13 de Noé. La historia marca a Noé porque creyó a Dios en un momento cuando nadie, por lógica, podría creerlo. Va a llover, de repeso le dice Dios, va a caer un tremendo diluvio sobre una región donde nunca llovía. Si usted lee Génesis atrás, dice que un vapor salía de la tierra y regaba la tierra, pero no era por aspersión. Era imposible que un diluvio cayera. Pero la historia registra que Noé le creyó a Dios y el diluvio descendió. 2. Abraham. En el mismo Génesis capítulo 22 versículo 2 al 3 encontramos una historia dolorosa pero que al final termina siendo muy victoriosa. Dios le concede a Abraham le concede Dios un hijo en la etapa más adulta de su vida, en su vejez junto con Sarai. Recordemos que Isaac nace, pero es más adelante probado Abraham en su fe. Recuerda que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y recuerde que Abraham recibe la orden de Dios de sacrifícame a tu hijo en el monte que yo te mostraré. No era fácil, pero este hombre es considerado en la teología como el padre de la fe. Le creía a Dios aun cuando fuese ilógico e imposible creerlo. Él va a entregar a Isaac, su hijo. Cuando está haciendo esto, Dios comprueba que es un hombre recto, de fe y temeroso de Dios y detiene la orden. Pero marcó la historia, al punto que se le conoce como el padre de la fe. 3. Moisés. ¿Qué no decir de Moisés? Un hombre ya en la etapa anciana de su vida, al que Dios comisiona para liberar a Israel de la mano dura de Egipto, de Faraón. ¿Sabes qué dice la historia? Que cuando Moisés extiende su vara, el mar rojo se divide y pasaron en seco. Tanto que hasta un coro secular se canta en nuestras iglesias y hace parte de la historia del Éxodo. Echó a la mar los carros del faraón. Y marcó la historia. ¿Quién fue? Moisés. 4. Josué. Discípulo muy cercano de Moisés, leal. Siempre estuvo con Moisés en las buenas y en las malas. Pero le correspondió a él hacer algo que era humanamente imposible. El siquiera pensar en la mente de un guerrero o rey, tomarse a Jericó, era una locura, era una utopía, era un imposible, porque Jericó estaba sobre la peña y aparte de eso había un ejército muy grande que le custodiaba. Pero la historia registra que Josué, bajo la orden de este hombre, cayeron los muros de Jericó. La historia no miente, la historia no se puede tapar con la mano. 5. Gedeón, con solo 300 hombres, ganó a más de 7,000 madianitas la batalla. Y si te digo con qué, no me lo vas a creer, pero la historia está, bíblicamente está, con unas materas en nuestra época, teas en la de ellos,
y unas antorchas encendidas metidas dentro de estas, quebradas, y Jehová se encargó del resto. Gedeón también hace parte de la historia. 7 o 6 mejor, Elías, el profeta conocido como el profeta del fuego. En un desafío sin precedentes, desafía a cientos de profetas de Baal y de Acera. Terrible, uno solo contra más de 850 profetas. Los desafía en el Monte Carmelo. Y él dice unas palabras sencillas que la historia bíblica registran y dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndeme. Y vino fuego del cielo, consumió el holocausto que tenía agua encima sobre el holocausto, sobre la bestia, y el milagro se hizo. Fuego del cielo descendió. En Segundo de Reyes, amigo, capítulo 18, verso 34, se registra también en la historia bíblica de una mujer que fue donde el profeta y le dijo: los acreedores a los que mi esposo le debía van a llevarse mis hijos porque no tengo con qué pagar la deuda que dejó mi esposo. Pero tenía un poquito de aceite en la casa. Tenía un poquito de aceite en la casa. El profeta da la orden: consiga vasijas, no pocas. Ella obedeció la orden del profeta, consiguió vasijas, llenó y llenó y llenó y llenó, y el aceite no se acababa. Y la historia registra que esta viuda tuvo para pagar la deuda que dejó su marido, tuvo para seguir viviendo muchos años más. Y la historia dice que esta viuda aparece en los registros porque marcó la historia. Esther ingresó al palacio real cuando por cultura solo bajo la ordenanza del rey se podía entrar. Así fuese la mujer, así fuese la esposa. Pero Esther, antes de entrar, dijo a Mardoqueo y que a las otras mujeres: ayunen, clamen, oren, porque yo voy a entrar donde el rey para pelear por su causa. Y si muero, que muera. Una mujer aguerrida, de esas que necesitamos hoy en día, de esas que queremos tener en nuestras iglesias hoy en día, que no echan hacia atrás al primer problema, que no se van de la iglesia a la primer dificultad, sino que se paran firme como Esther al decir: voy a ir hasta las últimas a pesar de lo que sea. Pero hay otro que se llama Jonás. Predica después de un tremendo susto en alta mar. Su predicación fue tan elocuente, fue tan contundente, que toda una ciudad, Nínive, del rey al más pequeño, incluyendo animales, obedecieron a la voz de Jonás. Y la historia tiene cosas malas de Jonás, pero también me dice que Jonás marcó la historia porque después del problema que tuvo en alta mar, le obedeció a Dios. Amigo, yo tengo una pregunta. ¿Y cuál es tu historia? ¿Qué tienes tú para dejar en la historia? ¿Te consideras muy feliz estando como estás? ¿En el montón o como tienes que estar? ¿Qué legado quieres dejar en la vida de tus hijos? ¿Qué legado quieres dejar en la educación de tus hijos? Es más, voy más allá. ¿Qué legado quieres dejar en tu vida? A esta hora te regalo la píldora del día. Hoy es el día de hacer historia. Dios te bendiga.